Buenos días, buenos días. Esta mañana es tiempo de acercarnos a nuestro Señor, alabarle a Él. Y antes de orar, me gustaría que leyéramos una porción de la Escritura que se encuentra en el Salmo 36. Salmo 36. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. He dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y de las abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, usted, Señor, sabemos que nos escucha, está ahí, y así como usted traerá justicia a esta tierra, Señor, a nuestra comunidad, Señor, así también de grande es su misericordia, Señor. Como dice en esta parte, este pasaje, su misericordia alcanza o llega hasta los cielos, Señor. Cuán grande, Señor, en misericordia es usted, Señor, que podemos hoy acercarnos confiados, Padre, de que en el nombre de Cristo, en Cristo podemos ser escuchados, Señor. En Cristo somos perdonados. Bendiga este tiempo, Señor, de alabanza, Señor. Que nuestra boca, que nuestro corazón, Señor, se llene de agradecimiento, Señor, porque aún en dificultades, Señor, aún en tiempos difíciles, vemos que grande es su misericordia, Señor. Grande es, Señor, usted es un Dios bueno, Señor, y misericordioso, Señor. Lo podemos ver cada día, cada mañana. Incluso, Señor, que nos da el privilegio de hoy reunirnos, Señor, y poder elevar esas alabanzas, Señor, para engrandecer y bendecir su santo nombre, Señor. Padre, trabaje en nuestras vidas, Señor, en nuestra comunidad, Señor. Se lo pedimos, Señor, y le damos gracias, Señor, por todas las personas que están ahorita escuchando, Señor, por todas las personas que escucharán el mensaje de hoy, Señor. Que sea su Santo Espíritu trabajando en nuestros corazones, quebrando esos corazones de piedra, Señor, y trayendo entendimiento, Señor, a nuestras vidas, Señor. Se lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón.
ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10.000 años y para siempre más, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón.
lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ven pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor que en esta mañana usted nos da este grande privilegio de alabar su nombre, Señor. Oh Padre, ayúdenos, Señor, a que nuestra mirada, Señor, nuestra vista siempre esté puesta en Cristo, Señor. Padre, quien siempre está delante de nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a que nuestra confianza y nuestra fe sea firme en Él, Señor. Padre, y que en ese tiempo usted use su palabra, Señor, para moldear, para trabajar nuestros corazones, Señor, y para nuevamente poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy buenos días. Buenos días a los hermanos que están aquí. Buenos días a los que nos siguen a través de la transmisión. Domingo 18 de julio. Qué gusto que podemos estar con nuestros hermanos alabando al Señor. Gracias a Dios que nuestros hermanos Fernando y Mari pues ya están aquí con nosotros y nos pudieron dirigir en este bonito tiempo para cantarle al Señor. Poner nuestros ojos en Cristo, confiar en Él, no tener temor. Son cosas importantes que vamos a estar meditando también a lo largo de la palabra de Dios en este día. Y en esta ocasión tenemos una porción bíblica fuera de lo convencional, y esto es debido a la extensión que vamos a estar abarcando con este pasaje de la Escritura, pero también debido al tema que vamos a estar viendo. Espero que podamos ser bendecidos al también tomar atención a aquello que Dios nos manda a prestar atención en esta parte de la Escritura. Así que si tienen su Biblia, acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 13, y la porción bíblica que tenemos para hoy es desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 1 al versículo 23. Voy a dar lectura, entonces si usted tiene su Biblia en casa o donde se encuentre, y hermanos aquí, vamos a ver esto lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra de nuestro Dios: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Oremos. Padre nuestro, nuestras vidas están en sus manos, oh Señor. Usted conoce el principio y el fin de toda la historia, y podemos venir ante usted, Señor, y confiar
toda nuestra vida a usted. Saber que usted tiene un plan y que todo sucede conforme a su perfecta voluntad. Usted es soberano, Señor, y le adoramos en esta hora. Pero también, Señor, reconocemos que aunque usted nos ha guardado y nos guarda y nos guardará, también sabemos, Señor, que nos manda a estar vigilantes. Por favor, ayúdenos. Que a través de esta palabra suya, Señor, nosotros seamos bendecidos para prestar atención y no bajar la guardia en donde necesitamos ser vigilantes. Ayúdenos, Señor, por favor, a que nuestra iglesia pueda ser una iglesia sabia, pueda ser una iglesia con discernimiento, Señor. En estos tiempos turbulentos, en estos tiempos donde las aguas están tan agitadas. Guíenos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerdo haberles dicho hace algunas semanas atrás que me gustaban mucho las porciones cortas de las Escrituras porque nos permitían indagar, y ya hemos tenido varias ocasiones porciones cortas y nos hemos metido a fondo en lo que el escritor trató de comunicar, analizando palabras, viendo su contexto, viendo el trasfondo en el Antiguo Testamento, pero en esta ocasión, como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos una porción bastante larga. Y ustedes se podrán haber dado cuenta también de que esta sección también trata con la profecía predictiva, profecía que ve hacia el futuro. Y eso siempre representa un reto a la hora de interpretar las Escrituras. Pero a fin de que no nos tengamos que extender tanto, explicar algunas cosas básicas, necesitamos tener algunas presuposiciones, algunos puntos de partida que no necesitemos explicarlos y simplemente los asumamos para poder entender el caminito por el que vamos a andar. Primeramente, para hablar de la profecía predictiva tenemos que presuponer que Dios es capaz de ver el fin desde el principio, como nos dice en Isaías 46:10. Dios puede ver todo lo que va a acontecer cientos de años después con mucha precisión, saber exactamente qué cosa va a suceder y en qué momento va a suceder. Si no tenemos esto de base, bueno, definitivamente perdemos la esencia del texto, ¿no? También debemos de presuponer que Dios es capaz de comunicarse y transmitir eso para que sea registrado en una forma fiel. Es decir, tenemos que creer que lo que Marcos escribió es realmente lo que Dios quiso comunicar para hablar acerca de estos eventos futuros. También, si no creemos esto, si no lo asumimos, si no lo presuponemos, pues entonces este texto es como un periódico nada más, es un pronóstico, si ese fuese el caso. Pero tenemos que presuponer que Dios es capaz de comunicarse. Y finalmente, para entender bien esta sección, debemos de presuponer que hay una guerra cósmica que se libra en la tierra. Por un lado, vamos a ver a Dios y los que están con Él, y por otro lado a Satanás y los que están con Él. Y este es un tema que aquí converge en este pasaje que nosotros tenemos de Marcos capítulo 3. Sé que para la mayoría de los cristianos esto es algo que ni siquiera se cuestiona, no es algo que tengamos problema en aceptar, pero sé que hay personas también que nos escuchan, que no son quizá afines a esto y tengan que entender cuál es el camino, cuáles son las cosas que adoptamos a fin de interpretar esta parte de las Escrituras. Una vez que asumimos esto, tenemos que también entender una cosa más. La profecía no fue dada para satisfacer la curiosidad de nuestras mentes. No fue dada para ese propósito la profecía. La profecía siempre fue dada con un propósito de advertir al pueblo de Dios. Así lo vemos en los profetas, así lo vemos en los evangelios, así lo vemos en las cartas, así lo vemos en el Apocalipsis. Advertir al pueblo de Dios para que esté preparado para las cosas que han de acontecer. Y esto es importante, hermanos. Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Dios nos ha dado luz para que sepamos cuál es el siguiente paso en las cosas que vayan sucediendo aquí en la tierra. Así que por eso he querido resaltar dos cosas de esta profecía y tienen que ver con las advertencias a estar vigilantes. Son dos cosas las que quiero que veamos en esta ocasión.
La advertencia a estar vigilantes antes del fin y la advertencia a estar vigilantes en los tiempos del fin. Veamos la primera, entonces, la advertencia a estar vigilantes a los tiempos antes del fin. Abarcamos con eso los versículos 1 al 13. Pero miren los versículos 1 y 2, ¿qué nos dice? Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Con esta porción nosotros concluimos con esto que ha venido ocurriendo en el templo desde el capítulo 11. Cuando el Señor entra a Jerusalén y luego llega al templo, lo supervisa, y a partir de ahí vemos una serie de eventos que ocurren en el templo. Pues en esta parte se cierra por fin ese escenario para pasar a otro. Y todo eso nos provee el contexto. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Bueno, hemos visto en el capítulo 11 hasta ahorita cómo los líderes se han confabulado para ir en contra del Señor. Ese es nuestro contexto y el Señor entonces sale de ese escenario. Esto nos hace recordar un poco a lo que sucedió con algunos profetas como Jeremías o Ezequiel, que también profetizaron en aquel tiempo, hablaron a los líderes, llamaron a la nación al arrepentimiento, y el pueblo una y otra vez rechazó a estos mensajeros de Dios, no quisieron tener una relación personal, el pueblo no quiso escuchar, tenían en poco los sacrificios en el templo, la adoración, los líderes desviaron a la nación, y todo eso ocurrió en tiempo de los profetas, como ellos fueron rechazando por siglos. Pero aproximadamente en el año 605 al año 586, Dios envía una destrucción al templo. A través del imperio babilónico y el emperador Nabucodonosor es destruido el templo en aquel tiempo. Más adelante, ya que regresa el pueblo, se vuelve a reconstruir este templo que se conoce como el templo de Zorobabel. En ese entonces, Zorobabel, Nehemías, todos estos fueron construyendo el templo, pero veían el templo y no tenía la misma gloria que el templo que había construido Salomón. Así que como que había un poco de menosprecio, pero entonces en el año 20 antes de Cristo, el gobernante Herodes el Grande, decide hacer remodelación en ese templo. Y una remodelación muy, muy costosa, muy lujosa. En el año 20 antes de Cristo empieza esa remodelación y tarda aproximadamente 80 años esa remodelación. Así que cuando el Señor estuvo ahí en Jerusalén con sus discípulos, el templo todavía seguía remodelándose. No se había terminado de construir. Todavía seguía ahí en estos trabajos. Un historiador de la época llamado Flavio Josefo dice que para esta obra fueron contratados 10,000 obreros calificados. 10,000 obreros calificados. Y no hace mucho también algunos arqueólogos encontraron que una de las piedras del templo pesa 500 toneladas aproximadamente. O sea, imagínense la ingeniería que se requería para aquel entonces poder mover una piedra así de 500 toneladas. La superficie que abarcaba el templo que Jesús estaba recorriendo o había recorrido en aquella ocasión era una superficie de 14 hectáreas. Y bueno, estaba el templo y más a las orillas estaban columnas, y estas columnas eran 162 con 14 metros de alto y 1,5 de diámetro. No sé, entre los comentarios que leía decían que tenían que agarrar 3 hombres así para abrazar alguna de las columnas que había en este templo. Entonces 3 hombres agarrados de las manos para poder abrazar una de estas columnas. Era inmensa esta edificación. En la tradición judía, en el Talmud judío, un rabí dijo que quien no ha visto el templo de Herodes nunca ha visto un hermoso edificio.
era más grande que el templo de Artemisa, era más lujoso, más hermoso que todo eso. Y con toda esa hermosura, Dios, nuestro Señor, había dicho que iba a tener el mismo fin que el primer templo, el templo de Salomón. Ya que el templo representaba la presencia de Dios, el pueblo había rechazado tener con los profetas, aceptar el mensaje de reconciliación que Dios enviaba a través de los profetas. Ellos lo rechazaron. ¿Y qué sucede con el Señor? Pues ahora el mismo Señor llegó al templo y los líderes lo rechazaron. Entonces, ¿qué caso tenía que el templo siguiera estando allí si ellos mismos habían rechazado al Señor? No había caso de que una construcción siguiera ahí cuando ellos habían rechazado, ¿no? Y precisamente en el año 70 después de Cristo, los romanos llegan a Jerusalén y destruyen a través o por medio del general Tito el templo de Jerusalén. En nuestro texto vemos que las palabras de nuestro Señor pues despertaron la curiosidad de sus discípulos, ¿no? Toda esa obra tan grande, esa obra increíble, ese ingenio de la arquitectura y todo eso, y verlo destruido. Entonces surgen las preguntas. Versículos 3 y 4. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y noten, al principio del versículo 3 dice que esto ocurrió en el Monte de los Olivos. Y esa es una ubicación estratégica porque, en primer lugar, va muy en relación con las profecías de Zacarías, pero también porque en ese Monte de los Olivos algunas fotos muestran cómo se puede ver hacia abajo la construcción que hay. Entonces, seguramente al momento que los discípulos y el Señor suben al Monte de los Olivos, ellos tienen una vista panorámica para ver las 14 hectáreas que abarcaba la construcción del templo y ver todo eso y ¿cuándo va a suceder eso? ¿Qué señales hay? Empiezan esas inquietudes, ¿no? Y una forma de entender la pregunta y también la respuesta que el Señor le va a dar a los discípulos es si empezamos a entender la historia de la Biblia o la historia bíblica en épocas. El pueblo de Israel en diferentes épocas. Por ejemplo, cuando ellos están en Egipto, es la época en la que ellos están en esclavitud. Cuando ellos se dirigen a la tierra prometida, la época de la conquista. Cuando ellos se establecen y tienen jueces y luego una monarquía con reyes, bueno, la época de la monarquía. Luego cuando fueron llevados cautivos. Podemos dividir la historia bíblica en épocas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque los discípulos están pensando que si el templo va a ser destruido, entonces ahí va a acabar una época. Pero el Señor les está mostrando, o la respuesta que va a dar el Señor va a dejar notar o nos va a dejar ver que ahí no termina la época, sino que continúa. Y esto es muy, muy importante para interpretar correctamente lo que vamos a leer ahorita. Por eso vamos a ver algunos de esos eventos que el Señor va a decir: antes de que sea destruido el templo va a acontecer esto, pero ahí no termina la época. Versículo 5. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Noten ustedes dónde debemos de prestar atención, hermanos. Aquí está la advertencia: mirad que nadie los engañe. Estén vigilantes, cuidando, observen que nadie los engañe. Y claro, a ninguno de nosotros nos gusta que nos engañen. No nos gusta que nos engañen con el cambio, no nos gusta que nos engañen ofreciéndonos un producto que en realidad no es. Pero aquí tenemos que todavía abrir nuestros ojos de una manera especial para mirar sobre nuestra vida y mirad que nadie nos engañe. Y en la escala de cosas por las cuales estar preocupados, esta es la cosa más importante. Más adelante va a hablar de terremotos, va a hablar de hambres, en otro evangelio va a hablar de pestes como la pandemia, y la gente está muy preocupada por estas cosas, guerras y rumores de guerras, pero el Señor dice, de lo que verdaderamente tienes que estar preocupado
o mejor dicho, ocupado, es que no te engañen. De lo demás, sí, tiene su propia preocupación, pero esta es la cosa importante. Los discípulos del Señor tienen que ser personas con discernimiento. Los comentarios dicen que cuando el Señor murió en la cruz, resucitó y luego ascendió al cielo, después de ese momento empezaron a levantarse varias personas que se llamaban Cristos o se autoproclamaban Cristos. Tal vez usted recuerde leyendo en el libro de Hechos cómo a Pablo le dijeron: ¿no eres tú el egipcio que sacó a quién sabe tanta gente y armó un tumulto? Y Pablo dice: no, yo no soy un egipcio. En Hechos capítulo 21, versículo 38, él no era ese egipcio. Y así confundían a Pablo con uno de estos que llamaban a la gente para levantarse en contra de Roma, o llamaban a la gente para ir al desierto y clamar a Dios, a hacer ritos extraños. Entonces, después de la ascensión de Cristo, muchas personas siguieron llamándose Cristos para pelear con los romanos. Los discípulos tenían que estar advertidos para que no fueran a caer en eso y para enseñarle a la iglesia a no dejarse engañar. Pero también después de eso podemos ver otros eventos, versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Mire, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Y esto es importante, hermano. Lo que esto quiere comunicar aquí es que estas no son señales del fin. Viene una pandemia como la que estamos experimentando y ya estamos imaginando, no, pues ya en cualquier momento estamos en el fin del fin. Y no es así. El Señor dijo: no, todavía no es el fin, es el principio de dolores. Y para una mujer que es primeriza teniendo un hijo, sabe que el principio de dolores puede tardar muchísimo para que pueda nacer el bebé, ¿verdad? Entonces dice el Señor: no, esto va a suceder antes de la caída de la destrucción del templo y va a seguir sucediendo en toda esta época. No se preocupen, eso siempre lo van a tener con ustedes. Esas no son señales exactamente del fin. Luego el Señor procede a describir lo que sucederá todavía más antes de la destrucción del templo. Versículo 9 hasta el 13. Pero mirad por vosotros mismos, otra vez, vigilancia. Porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Uno puede leer el libro de Hechos, hermanos, y darse cuenta cómo es una descripción adecuada de lo que efectivamente sucedió antes de la destrucción del templo. Los apóstoles vivieron eso que se acaba de describir. Nuestros primeros hermanos ahí en la fe, en la iglesia primitiva, y los hermanos en la fe en Asia y todos estos lugares, experimentaron eso que se está describiendo exactamente aquí. Traiciones, azotes, comparecer ante gobernantes, cada uno de ellos experimentó eso. Y ustedes podrán decir: pero es que eso era fácil saber. Los discípulos no estaban esperando eso. ¿Qué estaban esperando los discípulos cuando Jesús les había dicho esas palabras? Poco antes ellos habían dicho: ¿quién se va a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda? ¿No? Ellos no estaban pensando en sufrimiento, ellos estaban pensando en gloria. Y el Señor le dice: primero tiene que haber sufrimiento y vendrá la destrucción del templo de Jerusalén. Los versículos 12 al 13 acentúan el hecho de que la maldad de la gente antes de la destrucción del templo sería muy grande.
¿Y qué tan grande fue la maldad? En uno de los comentarios que leí, cuenta la historia de un hombre que le robó la comida a una mujer, y como la mujer se quedó sin comida, fue y mató a su hijo y lo cocinó. Se comió a su hijo e invitó a la gente que estaba ahí. Y cuando la gente supo lo que había hecho esa mujer, entonces las demás personas en Jerusalén empezaron a decir, ¿sabes qué? Antes de ver cómo nos comemos unos a otros, mátennos. Y estaban pidiendo entre los mismos ciudadanos que uno matara al otro para no ver las atrocidades que iban a acontecer. ¿Qué tanta era la maldad en ese momento? Pues imagínense nada más, ese es un registro de lo que sucedía ahí. Entonces, habría un incremento en la maldad enorme antes de la destrucción del templo. Y los discípulos no esperaban que eso iba a suceder. Pero el Señor se los advirtió. También en el versículo 10 nos dice que el Evangelio iba a ser propagado a todas las naciones. Y en nuestro concepto está que, bueno, eso abarca entonces los países de Latinoamérica, América del Norte, etc. Pero en la concepción bíblica, las naciones son lo que abarca los países alrededor del mar Mediterráneo. Y en efecto, esta es la comprensión porque el apóstol Pablo escribió en Romanos 16, 25 al 26. Dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, y noten esto, a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Así que en la comprensión bíblica, el Evangelio ya había llegado a todas las naciones porque había abarcado desde Roma hasta Jerusalén. Todas estas naciones habían escuchado de lo que Cristo había hecho para pagar por los pecados en la cruz. Resumiendo entonces lo dicho hasta ahorita. Antes de la destrucción del templo, ¿qué tenía que suceder? ¿Qué les dijo el Señor? Que iban a haber engañadores, que iban a haber catástrofes, guerras, persecuciones por causa de seguir a Jesús, que el Evangelio iba a ser predicado en todas las naciones, de acuerdo a lo que comprendemos bíblicamente, y que iba a haber un incremento en la maldad. ¿Sucedieron esas cosas? Sí. ¿Fue destruido el templo después de estas cosas? Sí. Pero ustedes saben, estas cosas han seguido ocurriendo. Entonces, no acabó con la destrucción del templo la época sigue. Y nosotros seguimos viviendo esas mismas cosas. Por lo tanto, la advertencia del Señor a los discípulos es la misma para nosotros, que vivimos en la misma época que ellos. ¿Y cuál es esa advertencia, hermanos? La advertencia es que tenemos que vigilar que no nos engañen. Tenemos que no alarmarnos cuando escuchemos de guerras o de rumores de guerras o de terremotos, como dice ahí, no os alarméis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir predicando el Evangelio a todas las naciones. ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Testificar a Cristo con la guía del Espíritu Santo, como dice ahí. Testificar a Cristo a los gobernantes. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, hermanos. Así que con eso acatamos a la primera advertencia, pero tenemos la segunda, hermanos. La advertencia a estar vigilantes a los tiempos del fin. Versículo 14 al 20, vamos a leer aquí. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí noté yo, hermanos, que los comentaristas
muchos de ellos hablaban de que existe una continuidad entre los primeros 13 versículos y lo que vemos en estos versículos 14 al 23. Y para muchos esto está hablando de la misma cosa, la destrucción del templo de Jerusalén. Para mí no me parece que sea así. Y es que los comentaristas, cuando agarran la primera sección del 1 al 13, sí, hay muchos eventos a los cuales ellos pueden referirse y efectivamente se ve el cumplimiento de esas cosas. Pero cuando llegan a esta sección en particular, los comentaristas dicen, no sabemos cómo se cumplió, o no sabemos en qué medida Dios acortó los días, o no sabemos qué significa exactamente la abominación desoladora. Entonces, no logran establecer una relación, y me parece a mí que esto es así porque todavía no se cumple, todavía no hay cumplimiento de lo que aquí dice. Para mí, esta parte no está hablando específicamente del templo de Herodes, pero está apuntando hacia algo más allá. Para comprender eso, nosotros tendríamos que ver en el libro de Daniel muchos detalles acerca de lo que dice de la abominación desoladora. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, tendríamos que cotejarlo con 2 de Tesalonicenses, luego Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, 13, y como ustedes se dan cuenta, pues no nos da tiempo ahorita para hacer toda esta labor. Pero haciendo todo ese trabajo, podríamos tener una idea de que las cosas que Jesús dijo esperan un cumplimiento final. Y quiero mostrarles una diapositiva. A través de esta diapositiva ustedes se pueden dar cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, en el siglo VI a.C., Daniel tiene estas visiones, esta profecía que él recibe, y él espera un cumplimiento. Habla de un gobernante, este gobernante va a hacer daño al pueblo, va a profanar el templo y va a destruirlo. Y se pensaba pues que tuvo cumplimiento en el siglo IV o el siglo III con Antíoco Epífanes, un gobernante griego que sí sacrificó un cerdo, adoró a Zeus dentro del templo. De esa manera hizo la abominación y luego pues hizo mucho daño también al templo. Pero luego el Señor habla y dice, tienen que tomar en cuenta de la abominación desoladora. Y eso hacía pensar que todavía entonces no se había cumplido la profecía de Daniel. Esperaba un cumplimiento, y para algunos ese cumplimiento ocurrió en el siglo I, como en el año 67 aproximadamente. Los celotes, este grupo en contra de los romanos, se apodera del templo, lo hace su fortaleza, y para muchos eso fue como una abominación y lo usan como un lugar para fortalecerse en contra de los romanos, y los romanos entonces vienen y destruyen el templo. Y alguien dice, allí se cumplió lo que el Señor dijo. Pero leyendo 2 de Tesalonicenses, leyendo Apocalipsis, nos damos cuenta que todavía no se había cumplido en detalle esas cosas. Entonces, ¿qué sucede con la profecía? La profecía empieza a tener un cumplimiento acumulativo. Antíoco es un cumplimiento parcial, los celotes y los romanos son un cumplimiento parcial, y todavía se aguarda a un cumplimiento final con el anticristo, sus 7 años en que va a estar como una figura pública, y los 3 años y medio en donde él va a traer gran tribulación sobre el pueblo de Israel, donde entonces él va a llegar, va a exigir ser adorado en el templo y va a traer mucha destrucción ahí, conquistando la ciudad de Jerusalén e Israel. Eso es de lo que nos habla la abominación desoladora. ¿Y cuál es la advertencia para los que se hallen en esos tiempos de gran tribulación? Versículo 15 dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa. Cuando la gente entonces empieza a ver eso, que el anticristo está allí pidiendo, exigiendo ser adorado en el templo de Jerusalén, dice, si tú estás en el techo, ni bajes la escalera. Esto es porque la escalera estaba en la parte de afuera, entonces alguien tenía que bajar por la puerta de afuera, entrar a su casa, hacer su maleta, irse, dice, ni lo hagas. Así como estás, bájate directito a la calle y vámonos, escóndete.
Luego dice, si estás en el campo, ni siquiera regreses a tu casa por las maletas. Y luego dice a las mujeres, no, oren para que su vida no sea en invierno. Porque los ríos están más crecidos, muchas dificultades para viajar estas mujeres. Entonces, frente a estos eventos futuros, ¿cómo debe preparar o cómo debemos de prepararnos? Pastor, estamos hablando de, no sé, años después. ¿Cómo debemos de prepararnos? Dice versículo 21 y 22 al 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, otra vez, vigilen, os lo he dicho todo antes. Ay, gracias al Señor que no nos dejó en oscuridad. Como podrán notar, hermanos, la advertencia es igual al principio como al final. Ser vigilantes. Vigila, porque estas cosas van a suceder en esta época. ¿Y qué va a suceder en los tiempos del fin? Vigila, porque también van a querer engañarte. El punto es ese, vigilar. ¿Y cómo vamos a nosotros a saber quién es un falso Cristo? Porque habrá señales, prodigios, cosas maravillosas. Pues porque usted y yo vamos a conocer bien a nuestro Señor. Porque al conocer bien quién es Cristo, su voluntad, sus valores, su reino, podremos detectar quién es falso, quién es un estafador, quién es un mentiroso. Porque si nosotros conocemos bien la palabra de Dios, vamos a poder reconocer a los mensajeros de Dios y vamos a poder reconocer a los falsos profetas. El punto es ser vigilantes. Y ya quiero empezar a concluir aquí sobre algo muy importante. He notado que de todos los temas que nosotros podemos ver en las Escrituras, el que más ignoramos, y me incluyo en esto, el que más ignoramos tiene que ver con los eventos futuros. La iglesia está en mucho desconocimiento de qué va a suceder en el futuro. Y aquellos que saben un poquito, lamentablemente se enredan en teorías de conspiración. Que si la vacuna, que si esto, que si aquello. Y no están vigilantes, están fanatizados, lamentablemente. Entonces, estamos desarmados frente a lo que va a suceder cuando el Señor nos ha dado luz de qué debemos hacer para enfrentar esos tiempos. Y algo muy importante también, tenemos una postura, existe una postura sustentable y respetable de las Escrituras, pero al final del día una postura que dice que antes de que sucedan todas las cosas del fin, Cristo va a venir por su iglesia. Solamente hago esta observación de la postura. Es una postura, y las posturas tienen una de las características, es que pueden no ser precisas, o muy seguramente no ser precisas, y tienen todavía muchos cabos sueltos. Y al ser una postura pueden existir 1, 2, 3, 4, 5 diferentes. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, la postura de que Cristo viene antes de todas estas cosas no fuese correcta? ¿Qué pasaría si Él no viniera antes de la tribulación, sino en medio o después? ¿Cómo agarraría a la iglesia la tribulación? ¿Cómo agarraría a los creyentes cuando, pues no, yo ni me preocupo por eso porque no va a suceder? ¿Cómo te agarraría a ti de descuidado que eso pasara? ¿Sabrías qué hacer si dentro de 5 o 10 años el anticristo se levanta y exige que sea adorado? ¿Sabrías qué hacer en ese momento? Entonces necesitamos estar vigilantes, hermanos. No podemos ante ninguna cosa dejar la guardia abajo y no estar vigilantes a nuestra vida espiritual y a la iglesia para servir y para que cada uno de nosotros conozca la verdad y sepa reconocer la mentira. Así que, hermanos, seamos vigilantes. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque
en medio de estos tiempos que estamos viviendo, donde hay preocupación mundial. Existen muchas ideas, muchas teorías, cosas raras. Pero Señor, usted nos dice, no se alarmen, no se preocupen. Ayúdenos, Señor, a no preocuparnos demasiado por estas cosas, pero verdaderamente preocuparnos por la verdad, por proclamar la verdad, por abrazar esa verdad, por conocerle a usted mejor, por darle a conocer. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a ser una iglesia vigilante con discernimiento, a fin también de traer mucho fruto para la gloria de Cristo. Le pedimos esto dándole gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.